Alfonso. Y cuando nosotros decimos defendemos, lo decimos en serio. Y cuando nosotros decimos luchamos, luchamos en serio. 1 de enero de 1959, triunfo revolucionario en Cuba. La isla queda bajo el mando de un triunvirato, formado por Manuel Urrutia como presidente, José Miró Cardona como primer ministro y Fidel Castro como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Tiempo después, Miró Cardona renuncia y le sucede Fidel Castro. En abril, Castro viaja a Estados Unidos, donde se entrevista con el vicepresidente Richard Nixon. De regreso a Cuba, el 17 de mayo de 1959, se decreta la Ley de Reforma Agraria. Se expropian más de 400 hectáreas de tierra cultivable, que son repartidas entre pequeños propietarios, y se prohíbe a todo extranjero poseer tierras agrícolas. Al iniciarse la década del 60, Cuba establece relaciones comerciales con la Unión Soviética y los países socialistas de Europa del Este. Se confiscan las compañías petroleras estadounidenses, inglesas y holandesas. Estados Unidos suspende las cuotas azucareras cubanas. Cuba responde, toma el resto de las propiedades estadounidenses, incluyendo las compañías eléctricas y telefónicas, los trapiches y las minas de níquel. Estados Unidos embarga todo el comercio con Cuba, excepto alimentos y medicinas. Cuba nacionaliza todas las empresas foráneas en el país, se retira del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Tratado Interamericano de Río de Janeiro. Fidel Castro visita a la ONU y denuncia la actividad de Estados Unidos en Cuba. En la isla, se emprende la campaña de alfabetización, que reduce a la mitad los índices de analfabetismo en un solo año, cayendo de un 30% a casi el 15% en 1960. John Fitzgerald Kennedy asume como nuevo presidente en Washington durante 1961. Se rompen relaciones con Cuba y se prepara un plan de derrocamiento de la revolución. Fidel Castro declara el carácter socialista de la revolución. Cuba derrota en 72 horas la invasión de los exiliados cubanos, apoyados por Kennedy, en Playa Girón. Fidel Castro declara el carácter marxista-leninista de la revolución, buscando el apoyo de la Unión Soviética. ¡Al gobierno revolucionario de Cuba! La Unión Soviética envía misiles de alcance medio a Cuba. Se desata la crisis de los misiles. Luego de 13 días que mantienen la atención mundial en la isla, la Unión Soviética retira los misiles y Estados Unidos se compromete a no invadir Cuba. Estados Unidos decreta el bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba. Fidel viaja a la Unión Soviética en 1963 y consigue ayuda económica, financiera, social y técnica desde Moscú. 1965 se forma el Partido Comunista de Cuba. El año 1971 encuentra a Fidel Castro viajando a Chile y declarando su apoyo político a la Unidad Popular de Salvador Allende. 1979, Castro es elegido presidente temporal de la sexta cumbre de los países no alineados. Promediando la década del 80, Cuba anuncia el no pago de su deuda externa. No es la cancelación de sus hipotéticas esperanzas o posibilidades. En 1989 cae el muro de Berlín y 2 años después la Unión Soviética se desintegra. Este nuevo panorama deja sin apoyo sustancial y erige a Cuba como único estado socialista de América Latina. Fidel declara en 1994: Cuba ha quedado sola frente al imperio, resistirá hasta la última gota de sangre antes que caer de nuevo en la esclavitud neocolonial. Cuba no es un pueblo blandengue, sino luchador y antiimperialista. Nuestro pueblo no ha fallado jamás en el cumplimiento de sus deberes internacionalistas. Y nuestro pueblo ha tenido una política
consecuente, de principio, en toda su actuación. Al dorso.